tremendos hijos que se vuelven en los cabeza de familia y estando el padre al costado, y resulta que el padre termina teniendo problemas de próstata porque le han quitado su territorio. Y le pregunté a la planta, dice, ¿qué quieres que trabaje? Y me contestó, me dijo, trabaja la muerte. Y me morí. Un hijo no le devuelve a sus padres, le devuelve a sus hijos lo que ha recibido de los padres. Oye, en tu sistema familiar, en tu árbol genealógico, has sido elegido para reparar algo que los ancestros no han podido. Constelaciones familiares. ¿Para qué sirve? Es una herramienta que te ayuda a curar algo de tu pasado, a conectar con tus ancestros. ¿Es algo más espiritual o psicológico o místico? Para esto hemos traído a alguien que nos va a esclarecer todas estas preguntas el día de hoy. Con ustedes, Fernando Gil. Tío, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias de estar aquí. La verdad que un placer de hablar de ese tema y de los otros que pueden salir ahí. De todos, tío, de todos. Así es. Oye, lo primero que se me viene a la mente es claramente la pregunta, ¿no? ¿Qué es una constelación familiar? Okay. ¿Y por qué se ha puesto tan de moda? Las constelaciones familiares son un acompañamiento terapéutico, o sea, es una terapia, ¿ok? Pero el creador de esto, que fue Bert Hellinger, misionero católico. Okay. Lo mandaron de misiones al África y convivió varios años con las comunidades y las tribus zulús. Y ahí empezó a ver cosas raras en la manera como se relacionaban ellos a nivel de la familia. Se sale de misionero, se mete a estudiar programación neurolingüística, Gestalt, y monta este acompañamiento que es muy sistémico. Por eso también se le llama constelaciones familiares y o coaching sistémico. Okay. Porque habla de las conexiones como una constelación que siempre a la vez está en el mismo sitio, nunca se mueve. Pareciera que hubiera una energía que une los distintos astros que forman una constelación, y en las constelaciones familiares hay lazos invisibles entre las personas, miembros del sistema familiar, hasta la cuarta generación. Okay. ¿No? O sea, hasta tu bisabuelo está mezclado ahí y metido en el proceso, ¿no? Pero claro, uno adopta una serie de patrones que finalmente dices, pero ¿por qué me está tocando vivir esto a mí? Y es porque hay un bisabuelo, un tatarabuelo, un no sé quién, un no sé cuánto, que ha vivido una experiencia específica y que eligen a un miembro del sistema familiar, descendientes, para que sanen y reparen la situación. ¡Wow! O sea, es mucho más complicado de lo que pensé, ¿no? Me imaginé algo similar, pero tiene muchas más características que son mucho más grandes de lo que imaginaba. Ahora, tú para llegar a hacer esto, tienes que prepararte. O sea, para ser un constelador tienes que estudiarlo, tienes que sentirlo, vivirlo. ¿Es una especie de don? ¿Es una especie de aprendizaje? ¿Qué es? Digamos, como todo, entre comillas, deporte se adquiere con la práctica. Ok. Pero hay futbolistas como yo, muy malos, y futbolistas como Messi, que son recontra buenos, que han como nacido para ser futbolistas. Claro. En todo tipo de acompañamiento, en el coaching, en las terapias, en las constelaciones, en la programación neurolingüística, hay ciertos elementos que ayudan al éxito de las personas, ¿no? Entonces, para que yo pueda ser un muy buen constelador, más allá de los protocolos de la práctica, porque es como un músculo, se desarrolla con la práctica, no necesitas, pero si tienes además unas habilidades especiales, la capacidad intuitiva, la capacidad de sentir, ¿no? En constelaciones no puedes estar subido a la mente, tienes que estar más conectado con el corazón, con la emoción, porque pasan cosas allí en ese espacio donde la gente se constela. Me gusta mucho porque tú además eres una persona que también está ligada mucho a los temas, no sé si mencionarlo así, pero más científicos. O sea, a ver, cuando viene alguien acá, yo no lo conozco mucho y no sé su pasado, no sé qué estudió, no sé qué se dedicó. Claramente hay preguntas que salen y digo, esta persona realmente está diciendo la verdad, se lo cree. Pero en tu caso yo te conozco. Y has pasado por un montón de estudios, de hecho eres economista, y que tú me lo digas para mí tiene mucha credibilidad. Muchas gracias. Entonces a mí me resuena mucho y me impacta mucho porque si tú me estás diciendo que esto existe de verdad, o sea, que se puede llegar a ver qué pasó con tus antepasados y qué estás pagando, no sé si se puede decir así, pagando hoy en día, me suena a verdad. ¿Cómo se trata una constelación? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el proceso para de repente sanar a alguien? A ver, hay, digamos, dos tipos de constelaciones, ¿no? Hay más, ¿no? Pero para ser más específico, la constelación individual,
donde me llama por teléfono alguien y me dice, Fer, ¿estás haciendo constelaciones individuales? Sí, por supuesto. Tengo mis muñequitos, pero no se necesitan los muñequitos. Puedes usar papeles, puedes ser zapatos, puedes usar lo que te dé la gana. Cualquier cosa que represente, porque finalmente lo que elige la persona son representantes de su sistema familiar y del elemento que quiera trabajar. Por ejemplo, puede elegir algo que sea una enfermedad. Puede elegir a alguien que sea su padre, que sea su madre, que sea su pareja, ¿no? Entonces, en la constelación individual, tú trabajas con muñequitos, ¿no? Que yo tengo pues mi colección de 36 muñequitos, una cosa circular para que pueda verlo, ¿no? Lo muevo así como chifa, digamos, ¿no? Y eso es un individual. ¿Por qué alguien quisiera un individual? Pues porque le da roche, porque quiere tocar un tema tremendamente profundo y preferiría hacerlo más en privado. Y luego están las constelaciones familiares grupales, donde va un número de personas, algunos yo le llamo observadores o representantes, y otro que se viene a constelar. Por ejemplo, todos los lunes, casi todos los lunes, de 7:30 a 10:30 de la noche, tenemos un espacio para constelar a 3 personas. Pero van 14, 15, 16 personas, ¿no? Tope de 16. Y entonces se sienta uno con la persona delante del grupo, se hace un encuadre de cómo se va a llevar ese espacio de constelación y se le pregunta a la persona, o sea, ¿qué quieres trabajar en esta sesión? ¿No? Y obviamente las personas quieren trabajar sobrepeso, porque me tocan siempre maridos infieles o parejas infieles, porque tengo tanto conflicto con interpersonal, porque no puedo montar un negocio y que me vaya bien, porque el dinero viene y se me va. Entonces vienen a trabajar esos temas fuertes. Y lo que no saben, y por eso vienen a una constelación, es que están unidos energéticamente con alguien de su sistema familiar, de sus ancestros, que ha hecho algo que necesita ser reparado. Y cuando alguien vive y sufre esa experiencia, yo digo, sufrir no es bueno, no quiero que nadie sufra, pero quiero darle la vuelta a la tortilla y decirle a la persona, oye, en tu sistema familiar, en tu árbol genealógico, eres un ángel, y no quiero ponerle la connotación religiosa, porque has sido elegido para reparar algo que los ancestros no han podido. Entonces es como un honor el haber sido elegido, pero se sufre. Hasta que se constela y ya no se sufre. Y cuando se constela, ¿qué significa el constelar? El constelar significa devolver el orden del amor al sistema familiar. Okay. Y hay 3 órdenes del amor. ¿Okay? Y yo los dibujo como una cruz, ¿no? Con un círculo alrededor. ¿Okay? La vertical es el primer orden del amor, que tiene que ver con la jerarquía. Entonces, el bisabuelo por encima del abuelo, el abuelo por encima del padre, el padre encima del hijo, el hijo por encima del nieto. Y a veces eso no se respeta. Y hay hijos parentales. Entonces, viene el papá y va donde su hijo y le dice, oye, habla con tu mamá. O dile a tus hermanos, perdóname, tú eres el padre, tú hablas con tu esposa y tú hablas con tus hijos. Pero en una necesidad de ser reconocido, amado, ¿no? Y de querer hacer un favor, le acepta ese rol al padre, lo hace y se convierte en permanente. Y entonces los hermanos empiezan a odiar al hermano porque se comporta, ¿y quién eres tú para venir a decirme eso? Porque se comporta como el padre, porque el padre le ha cedido el rol. Entonces ahí tienes un hijo parental. La hija que representa, ¿no?, la esposa del padre, pero realmente no puede ser la esposa, es la hija. O claro, el hijo que es el esposo de la madre. O sea, cosas así que son raras y que a veces no nos damos ni cuenta. Tremendos hijos que se vuelven en los cabeza de familia y estando el padre al costado, y resulta que el padre termina teniendo problemas de próstata. ¿Te das cuenta? Porque le han quitado su territorio. ¿Ya? Recuerda que los mamíferos, ¿no?, marcan territorio con la orina. Y si yo en mi casa, como cabeza de familia, no tengo un territorio donde marcar mi territorio, entonces no puedo orinar donde yo quiera, como mamífero. Y entonces el cerebro dice, ok, lo siento mucho, como no quieres ni puedes orinar porque no te lo permiten donde tú quisieras, que es tu territorio, te doy un cáncer de próstata o prostatitis o lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces la gente viene a trabajar esos temas y cuando ponen las cosas en su sitio, por ejemplo, le dice este hijo a su padre, tú eres el adulto y yo soy el niño. Tú eres el mayor, yo soy el menor. Te devuelvo lo que es tuyo y me quedo con lo que es mío. Y el inconsciente se acomoda.
porque dice, por fin esto ha ocurrido. Y las neuronas también se encargan de ponerse en su sitio. Obviamente, una constelación acomoda las cosas en su sitio, pero el músculo, ¿no? El músculo, las células, están acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera. Entonces ahí es donde viene el acompañamiento terapéutico, un terapeuta que acompaña o un coach. Para mí, mejor el coach que el terapeuta, pero porque yo soy coach también, ¿no? Entonces acompaño a que la persona me diga, mira Fer, a partir de ahora en adelante, producto de lo que he tomado conciencia y de haber acomodado las cosas en su sitio, voy a hacer esto. Por ejemplo, hijos que dicen, ok, tengo 36 años, sigo viviendo con mis padres, no tengo pareja o todavía no me caso porque soy el padre de mi madre y de mi padre. Y no los puedo dejar en el departamento viviendo solos. Pero su padre tiene 55 años, pero claro, si tiene 35 claro. El hijo, 55. Y entonces decide irse de su casa, alquilar un departamento, una habitación, lo que sea, y marcharse. Y con eso se acomodan las cosas. Porque dice, papá, mamá, los dejo en su casa, arréglense ustedes su vida, porque ustedes se la tienen que arreglar entre ustedes, yo regreso. Entonces el acompañamiento del coach hace no solo que el sistema energético, que se rompa ese lazo típico de las constelaciones que unan los astros, lo rompe, cambia el sistema de pensamiento, se bota la emoción, porque hay mucha emoción, o sea, carga emocional, la gente llora fuerte, a veces gritan, a veces los hacemos batear y golpear cojines, ¿no? Por ejemplo, si hay rabia, para que saquen, ¿no? Entonces como que la cosa se acomoda y la gente dice, uy, me siento totalmente distinto, pero hay que acompañarlo, porque el músculo sigue funcionando de una manera específica. Y entonces cuando la persona empieza a sentir que la vida se acomoda en esa jerarquía, que es uno de los principios del amor, la vida cambia, la persona recupera la felicidad, los padres se vuelven más felices, porque lo que quiere un padre no es que le devuelvan lo que ha dado. El padre siente que valió la pena cuando ve que su hijo es próspero. Claro. Y un hijo no le devuelve a sus padres. Le devuelve a sus hijos lo que ha recibido de los padres, y si decide o elige no tener hijos o no puede tenerlo, haciendo una labor social, que es distinto a no ocuparme de mis padres ancianos. Claro, es diferente, claro. Yo los honro acompañándolos hasta el final de sus días, dándoles la economía, etcétera, que es distinto a que mi madre se meta en mi casa y quiera ordenar y dirigir mi casa, donde en mi casa mando yo, la verdad que no, pero sí mi esposa. Claro. Y te das cuenta. Y eso es o sea, puede haber más de una o de un nudo, es decir, sí, más de una constelación, más de un problema. Sí. Porque imagino que ese es un caso, pero por ejemplo, el caso de esa persona ficticia que tiene el problema con su padre. Que no es ficticio, es un caso real. Me imagino que hay un montón de casos de ese estilo. Después tiene otros problemitas con otro tipo de relaciones, ¿no? Sí. Otros problemas. Tal cual. Por eso está ese dicho que dice, cuando la marea baja, se nota quién está calato. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando la marea baja, quiere decir, entras en un estado de mayor paz, de mayor tranquilidad, baja la marea, empiezan a salir las rocas. Hay unas roquitas pequeñas, vas, te concelas esa roquita pequeña y lo resolviste. Pero sigue bajando la marea y aparecen unos rocones y después unos rocones. Hay algunos que ni los toques, ¿no? Porque son temas que no están para ti ni para tu vida, ¿no? Por ejemplo, el dolor que sentiste cuando tu mamá te dio a luz. Claro. Tremendo. Solo un bebé tiene capacidad de resistir ese dolor. Si tú te quieres conectar con ese dolor, te puede dar un infarto y te puedes morir. ¿Ah, sí? Claro, sí, por supuesto. Entonces, va bajando la marea y van saliendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso específico, ahora está aflorando la relación con mi madre. Qué loco. Y tengo una relación súper. Ayer almorcé con ella, una vez por semana siempre estoy en su casa, cada vez que puedo me la llevo para aquí y para allá. El próximo año, si Pilar finalmente se casa, que ya está empezando a poner fechas, mamá, nos vamos, mi hija. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ir todos a España, la voy a llevar. Si ella dice que sí, dice no estoy para hacer más viajes, no pasa nada. O sea, la relación es muy buena. Pero en mi infancia pasaron cosas que me tienen movido. Entonces a veces hay esa relación como de amor y odio, ¿no? Claro. Sé que tengo que honrarla, que es mi responsabilidad, que tengo que estar para ella, pero a veces hace cosas que me alteran. ¿Por qué? Porque en la relación cuando yo era pequeño, ella se quejaba mucho de mi padre, ¿no? Y yo tenía 7 años, 8 años, y era el cura, era el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, el esposo, ¿no? Yo desempeñaba todo el rol. Entonces yo escuchaba a mi madre hablar y hablar.
eso no es para un niño de 7, 8 años. No, efectivamente no. Entonces, eso está dentro de mí. Y cuando yo veo que ella, y eso es manipulación, ¿no? Entonces, cuando yo veo que ella a veces en la vida cotidiana, hoy, hace algunas cosas, se me aviva la llama. Pero yo no he sido consciente ese fastidio. Simplemente lo tenía, pero no estaba procesado. Y ahora digo, ya sé lo que es. Y tengo pendiente la constelación. Me he constelado 300 veces, ya te imaginarás. Claro. ¿No? Pero digo, ajá, fue bajando la marea y empezó a salir esa roquita, claro, y se me hizo visible, ¿no? Y no basta una sesión de constelación, son varias, me imagino. Las que tú quieras. O sea, nuevamente, no se trata de cambiar por cambiar. Ok. Sino que vas a una constelación cuando tienes un tema que necesitas resolver y te está quitando las dos cosas más importantes en todo ser humano, la paz y la felicidad. Claro. Cuando es, ya es buen síntoma para... ¿Uno se puede autoconstelar? O sea, la respuesta es sí, pero la verdad es que no. Ok. Porque yo puedo autoconstelarme con un protocolo. Ya. ¿Ok? Entonces, leo el protocolo, no digo me lo memorizo, pero cierro mis ojos y voy haciendo lo que el protocolo dice. Pero alguien escribió el protocolo. Claro. Entonces, siempre hay alguien que está allí que da algo. Ahora tú dices, ok, voy a juntar estos 6 protocolos que me los conozco de memoria y voy a crear el propio mío y me voy a autoconstelar. Sí, claro, por supuesto. Ahora, si vas al extremo, independientemente de qué tipo de acompañamiento tú elijas, la clave para recuperar la paz y la felicidad está en cambiar la percepción. Por eso yo tengo una frase que dice: sanar es trascender, trascender es cambiar la percepción. Cambiar la percepción es darle otro significado a los acontecimientos de la vida. Entonces, un curso de milagros, la PNL, el coaching, las constelaciones y un gran etcétera, al final lo que pretenden es que aquella experiencia que tuviste en el pasado, tuya o heredada, si le das la vuelta y empiezas a decir, oh, ya entiendo el para qué de esta experiencia, algo pasa con el sistema personal de emociones, claro, de creencias y energético, definitivamente, que se estabiliza. Como que te cae el 20, ¿no? Exactamente. La moneda cae perfecta. ¿Qué dicen los venezolanos? Que tiene una connotación diferente a la que decimos los peruanos. Te cae el rayo despendejador, dice que. Claro, tiene mucho sentido. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Porque para ellos el pendejo es el tonto, pues, ¿no? Claro. Entonces te cae el rayo, te quita la tontería, o te cae el 20, que es que se abrió la comunicación, ¿no? Entonces ahí tienes una de las primeras órdenes de los primeros órdenes, porque son los órdenes del amor, no las órdenes, porque el amor no da órdenes, sino tiene unos ordenamientos, ¿no? Entonces, el primero es la jerarquía. Entonces, imagínate en una empresa para constelaciones organizacionales. ¿Existe? Por supuesto, claro. Es buenísimo. La junta de accionistas, el directorio, el gerente general, ¿no? Los gerentes, el jefe, los colaboradores. Y ahora resulta que el jefe es amigo de uno de los directores. Y habló con el director y le contó lo que estaba pasando en la empresa. Y el director le dio la orden al jefe, le dice, oye, ya, a partir de adelante haz esto. Y empieza a hacer eso. Y el gerente general o su jefe directo del jefe, porque está más abajo, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Dice, porque soy amigo del director y me ha dicho que lo haga. Y empieza a faltar a las órdenes del gerente funcional al que le reporta y definitivamente al gerente general. Entonces, cuando un director se mete a operar el negocio dando indicaciones o órdenes, o un accionista se mete, o cuando el hijo, que este es otro caso real, es el gerente general porque es el único que tiene MBA y ha estudiado en la universidad, y el hermano, el padre no tienen eso, pero son muy buenos, digamos, técnicos, ¿no? Entonces, el hermano mayor es gerente funcional. El papá es un gerente funcional, imagínate, de ingeniería comercial. Pero le reportan al hijo, que es el menor, 26 años contra 37 contra 60, ¿no? Y me dice el hijo mayor, ¿yo por qué tengo que hacerle caso a ese? Claro. Pero es que es el gerente general. Entonces, la jerarquía en el puesto de trabajo, en una organización, empieza a romperse y se empiezan a generar frustraciones, infelicidades, conflictos, etc. Ahora, imagínate, a tu derecha tienes la empresa, a la izquierda tienes la familia, que son dos estructuras que tienen una jerarquía, ahora es una empresa familiar. Dios santo. Te mueres, pues. Te mueres. Y entonces, ¿qué hacemos en las organizaciones, en las constelaciones organizacionales? Cuando trabajamos con empresas familiares, hacemos evidente los desórdenes de ese principio, que es el primer principio llamado jerarquía, ¿no? Y ahí tienes otro, que lo dibujo como una línea horizontal, que es la del equilibrio. Equilibrio entre dar y recibir.
Entonces yo le doy 50% a mi esposa me da 50%. Claro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando él o ella dan el 80 y el otro el 20? Desequilibrio. Hay un desequilibrio y se crea desamor, ¿no? Entonces esas son las dinámicas que descubrió en los sistemas familiares, pues Hellinger, ¿no? Me parece lo caso que incluso menciones lo de las empresas, porque mucha gente acá me imagino que va a entrar al video diciendo esto es tipo o como que algo más de la esotería, ¿no? Como que me imagino que es como leer las cartas, una cosa así. Pero tú acabas de mencionar que las empresas también buscan este tipo de... Ya, yo imagino que varias que ya lo están haciendo. O sea, tú imagínate, en el caso real también, ¿ya? El gerente general de una empresa con un gerente de operaciones. Yeah. El gerente de operaciones tenía en su mente la estructura ideal que debería tener la empresa. Y la estructura ideal era, todos le reportan a él. Y el gerente general tenía una estructura en su mente, ¿no? Que era, hay un gerente de operaciones y al costado el de recursos humanos, el de ingeniería, el de mantenimiento, el comercial, etc. Pero el gerente de operaciones quería tener a todos a su cargo, ¿ok? Y entonces, con la gente que hice el ejercicio, que eran los propios miembros de la empresa, le dije al gerente general, ármame tu organigrama. Y al gerente de operaciones le dije, ármame el organigrama. Irónicamente, el gerente general, porque había un conflicto entre gerente de operaciones y gerente general, no puso al gerente de operaciones en su organigrama. Increíble. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, me olvidé. No, nada ocurre por casualidad. Sino que como había un conflicto, estaba allí. ¿Y qué hizo el gerente de operaciones? No puso al gerente general, que era su jefe. No, es que yo pensé, me dice, que querías que yo hiciera el organigrama debajo mío. Y yo dije, hazme el organigrama de la empresa. Yo le dije, debajo tuyo. Claro. Los dos se ignoraron, pero estaban unos en una sala, otros en otra sala, viviendo la experiencia. Y después lo junté para que vieran lo que habían estructurado cada uno. Se abrieron las conversaciones y entran en el estado de paz. Qué interesante. Y también el gerente general puede decir, ¿sabes qué? Pues chao, te despido, porque yo no quiero tener una persona con la que tengo conflicto. O sea, las decisiones se tienen que tomar, ¿no? Pregunta, ¿y cómo, por ejemplo, se procede a la constelación? Es decir, yo acá siendo una persona que no tiene mucha idea del tema y por eso estás aquí para que me puedas esclarecer todas mis dudas y las dudas de la gente. Yo imagino que es tipo, alguien se sienta, se mira y él comienza a conectar con la persona, pero mucho más allá, no solamente desde el lado físico, sino también espiritual, hasta intentar llegar a otros lugares de repente que incluso la misma ciencia no lo puede explicar. ¿Es así como se da una constelación? Es exactamente como lo estás expresando. Empiezan a aflorar cosas nosotros le llamamos campo, que se llama campo morfogénico o morfogenético, que es el espacio, la sala, donde se va a generar el proceso de constelación grupal. Recuerda que hay individuales, en privado, y las grupales, 16 personas y una persona que se va a constelar y el constelador, ¿no? Y entonces allí pasan cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lunes que tuvimos nuestra constelación en la noche, esas 3 constelaciones que hacemos, una chica, bueno, se pegó un llanto, pero espantoso. Y era como, ni siquiera a mí me calificaba que llorara tanto, ¿de acuerdo? Claro. Pero ¿qué sucedió? La chica que se estaba constelando la escogió a esta chica como su representante, ¿ok? La chica que se estaba constelando tenía una problemática en su vida, normal, como todos la tenemos, ¿ok? La chica que eligió como su representante no tenía ninguna experiencia que se pareciera, como para poder sentir un dolor que era suyo, no de la chica que se constelaba. Ajá. Pero cuando le tocó a la que se constelaba hablarse a sí misma, la otra se puso a llorar, pero horrible. En el fondo, lo que estaba haciendo la chica, que no tenía nada que ver con la problemática de la que se estaba constelando, se pone a llorar, es porque estaba sintiendo el dolor de la otra. Qué increíble. Es alucinante, pues, es alucinante, ¿no? Y entonces, claro, cuando la constelada ve a la otra llorar, ¿no? El constelador le hace decir unas frases curativas y le hace decir a la que está llorando, entiendo tu dolor, lo estoy experimentando, ¿no? Este dolor no es tuyo y hay que ver a quién le pertenece, ¿no? Devuélveselo a mamá, a la abuela, a la tía, ¿no? A quien sea. Y como ya el constelador ha indagado y sabe de qué va,
mete a un representante de la tía y de la mamá, se dirige y le hace hablar a la tía y a la mamá. Y le dice, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, rompo con esta herencia del transgeneracional y las cosas se acomodan. Claro, se lo dice a alguien que actúa de la tía. Porque también imagino que hay casos en los que se lo dice la misma tía. O sea, o a la misma persona que tiene que decírselo o entregarle la responsabilidad. Cuando se trabaja en constelaciones, puede la persona que se va a constelar traer a sus familiares, ¿Ya? pero los familiares no pueden ser escogidos. Ah, no. No pueden ser escogidos como representantes. Se le llama representantes. El que qué? actúa porque, la clave de la constelación es que actúe el campo energético que está en las personas que están en ese momento allí presentes. Cuando termina la constelación y ya vimos lo que ocurrió y se sanó, le puedo decir a la tía, ven, ponte delante, ¿no? ¿Qué quieres decirle ahora a tu sobrina? Y tu sobrina, ¿qué quieres decirle a tu tía? Pero ya pasó. O sea, el evento ya pasó. Y allí, cuando la tía entra, pero ha visto todo lo que ha pasado, donde ella está involucrada, porque hay una representante de la tía, una persona X que representa a la tía, experimenta el dolor de su sobrina. Y los niveles de empatía se multiplican. Claro. Y eso es lo fuerte. Y el constelador, obviamente, mientras más experimentado, sabe cómo manejar esto, sabe si vale la pena traer a la tía que está presente para meterla al campo o dejar donde está, decir a la tía, ¿no? O sea, ya viste lo que tenías que ver, y la representante se encarga de actuar como tía frente a la constelada. ¿Y tú como constelador te puedes de repente ir con las energías de las personas que sufren? Porque me imagino que también absorbes cierta vibra, ¿no? Porque se están viviendo emociones muy fuertes. Varias personas me han preguntado eso cuando trabajo en coaching o lo que sea, Claro. o en otro tipo de acompañamientos, ¿no? Gracias a Dios soy economista. Claro, claro. Entonces, como que estoy medio de teflón, ¿no? Claro. Yo no soy de las personas que se lleva, pero sé de personas que se lo llevan. La persona que se lleva el tema, ¿ok? O sea, que se va cargado con esto, es porque hay cosas que no ha terminado de sanar. Y no quiere decir que yo no tenga cosas que no haya terminado de sanar. Ya he hablado de que ahí necesito afinar la relación con mi madre, ¿no? Claro. No es que no tenga cosas a sanar, pero a veces hay gente que le toca mucho porque es un tema suyo, ¿no? Entonces, cuando yo voy en coaching, y a veces estoy coachando un ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Le meto un cuadre. O el otro hace algo y yo tengo que expresar mi rabia y mi fastidio, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir, mira, estoy un poco irritado por la manera como te estás expresando, que no se expresa contra mí, porque yo soy su coach, se expresa contra sus colaboradores. Pero yo capto y digo, oye, qué fuerte, cómo se comporta. Claro. A mí no me toca, pero siento así de pequeñita mi irritación, pero no le digo, oye, estoy sintiendo un poquito. Le digo, estoy sintiéndome irritado. No le digo poco, irritado. Entonces ahí viene el cacheto coaching que le llamo yo. Y me pregunto, si le hablas así a tus colaboradores, ¿cómo se sienten ellos? Ahí le metí el golpe. Claro. Ahí le estoy diciendo, esto no está bien. ¿Ya? Claro. Me sentí irritado. Entonces me voy, a los 5 minutos no me acuerdo ni de la sesión. La irritación se fue. Cargué la energía del otro, se la devolví y se acabó el problema. Muy económico de tu parte. Totalmente. ¿Qué pasa si sigo a las 2 horas y media, 3 horas todavía cargado? Es mío. Claro. El otro me lo trae. Igual lo resuelvo, lo acompaño a resolverlo. Pero entonces, ¿qué hago? Llamo a mi terapeuta y le digo, oye, me he quedado medio afectado con esto que me ha pasado, me gustaría trabajarlo un poco porque creo que va por aquí, va por allá. Y mi terapeuta me acompaña a resolverlo. ¿Te das cuenta? Pero hay gente que se queda sumamente cargada y algunos de ellos deciden no continuar constelando, haciendo terapia, acompañamiento, lo que sea. Y está perfecto, ¿no? Tío, una pregunta. ¿Y cuándo fue el momento en tu vida que comenzaste a notar que de repente había algo más en ti que te llamaba la atención de estos temas? Porque yo los considero que son temas que no son, y lo pongo entre comillas, temas tan tradicionales, ¿no? Son temas más espirituales, incluso hasta por ahí podrían ser esotéricos, como te digo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué momento te marcó para que creas en esto? Por ejemplo, y doy mi ejemplo en mi caso, mi abuela materna tiene ciertas facultades que yo hasta el día de hoy no puedo entender, y otras cosas que me pasó
tiene que ver contigo. Wow. Que hace años, cuando yo estaba muy mal por un problema muy específico, te pregunté a ti y también a tu hija, oye, ¿tienes alguien que me pueda ayudar, pero que no sea alguien tradicional, sino que sea alguien fuera de lo convencional? Yeah. Y me mandaron el número de una persona que leía cartas natales. Yeah. Y también Un astrólogo. La revolución solar también. Eso, buenazo. Y fui, y también fue una experiencia que yo dije, no la puedo explicar. Y desde ahí comencé a creer mucho más en estos temas que tienen que ver con los astros y esas cosas, ¿no? ¿Qué te ha pasado a ti? No necesariamente es que me ha pasado. Yo diría, había una capacidad, un talento, un interés, pero que yo no lo quería escuchar. ¿Ya? Okay. Yo cuando terminé el colegio, he vivido en la época de colegio una relación con mis profes muy buena, pero muy, muy buena. ¿Ya? Okay. O sea, si tú quieres, en una foto de mi promoción de hace 45 años, tú quieres ver dónde estoy yo y vas a buscar a las 30 personas que hay en la foto, no te preocupes. Tú busca al profe porque al costado estoy yo. ¿Ya? Y me he dado cuenta. Mira el Colorado, dice, no, el Colorado está al costado del profe, el Sobón, decían, ¿no? Porque tenía muy buena relación. Era chancón, era estudioso, empeñoso, y entonces era lógico que los profes también me quisieran, ¿no? Entonces, cuando yo terminé el colegio, yo quería ser cura. Entonces ya esta cosa espiritual de la oración, de la conexión, ya lo tenía un poco dentro de mí. Conocí a mi mujer y se me quitaron las ganas. ¿Okay? Súper franco. Sí, súper franco. Pero cuando terminé el colegio, yo quería ser profesor también. Entonces, profesor cura era la combinación perfecta, pues, ¿no? Y cuando mi padre me dice que vas a estudiar, y yo le dije que quiero ser profesor de colegio, ¿no? Me dijo, te vas a morir de hambre, otra cosa, ¿no? Y yo ya no tenía otra cosa. Entonces le dije dentista, abogado, y todas me las descalificó. Y yo le dije, ¿qué quieres que estudie? Estudié economía. Y me puse a estudiar economía, con lo que me ha costado estudiar economía, porque es como comerte un plato de comida que no te gusta, pues, ¿no? Claro. Bueno, me tragué como 3 platos de comida porque fue la maestría en economía, el doctorado y la licenciatura, pues, ¿no? O sea, todo, o sea, horrible, ¿no? Hasta que llegó un momento que dije, esto no es lo mío. Y entonces un amigo del doctorado me dijo, ¿por qué no hacemos un taller de Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces, yo ya lo venía arrastrando. Terminé el colegio, me vine a Lima, tú sabes que yo soy de Tacna, me vine a Lima y me uní al movimiento Escoge. Okay. ¿Ya? Que es un movimiento espiritual de los salesianos, pero laico, no es como religioso, es laico, ¿no? Uh-huh. Y ahí otra vez ese tema de la comunicación, de acompañar a otros, ya no era como profe, era desde otro lugar, ¿no? Y ya cuando terminé el doctorado, la maestría 1, la maestría 2 y la carrera, dije, no, yo regreso a mis orígenes, mi corazón, mi pasión está allí, no voy a dejar que mi mente, ¿no? Claro. Que me condicionaba a hacer lo que debería hacer en lugar de lo que sentía hacer, ¿no? Y entonces es allí cuando Stephen Covey, el fin de mi doctorado, dije, ya no. Voy a buscar un lugar en el que pueda estar, donde me sienta que puedo acompañar a otros, no estar detrás de los números y de las finanzas y de los hoteles y los viajes, sino estar al lado de las personas para poder trabajar en ellas. Claro. Y ese ha sido el punto de partida a que yo abandone mi carrera como economista, que en el fondo casi nunca la ejercí, ¿no? Teniendo todos los diplomas y las insignias, y dedicarme a hacer el acompañamiento de otros. Entonces empecé a recoger el famoso Escoge, que era este programa Choice en California, y empecé a construir, ¿no? Una carrera profesional, formándome como coach de todos los tipos, ¿no? Como penelista, como constelador, ¿no? O sea, tengo una especialidad en hipnosis ericksoniana, hago psicología transpersonal con respiración holotrópica. Entonces ya la gente cuando me mira dice, ¿tú qué eres? ¿No? Tú eres súper ecléctico. Y lo que digo, sí, claro. Pues, sí, ¿no? verdad. Sé de todo y no sé de nada, como entre comillas, ¿no? Y mi respuesta, que la tengo bien construidita, digo, cuando estoy delante de un ser humano, ¿qué importa si soy coach ejecutivo, somático, penelista o lo que sea? Saco a relucir las herramientas que están a mi disposición, porque solo tengo las que tengo, pero que creo que responden a la necesidad del otro, y eso me parece sumamente importante. De ahí hemos tenido algunas experiencias con Pilar Hija, mi hija, porque tenía problemas de insomnio, entonces he entrado en la bioneuroemoción, medicina cuántica, las 5 leyes biológicas, el doctor Hammer. Entonces
cada vez más llegaba información a mí sobre la intuición, ¿no? La física cuántica. Me he instruido, he seguido cuanto curso ha habido por ahí que estaba a mi alcance, y eso es en lo que estoy hoy día, ¿no? Y cuando a veces me dice, ya, pero ¿tú qué haces? ¿No? Y yo le digo, yo aplico el método Fer. Claro, pero Ya, muy interesante. Sí, sí, sí. Dentro de lo que haces, ¿te ha pasado algo que hasta el día de hoy no puedes explicar, por ejemplo? Momentos realmente que tú digas, wow, esto sí ha sido como saltar a otra dimensión, y realmente me he encontrado con un campo en el que incluso hasta podría decir que es un momento paranormal, ¿no? Fuera de la realidad. Estuve en un curso de espiritualidad con unos norteamericanos, la empresa se llama Satori Prime, que duró casi 2 años. Acabé en marzo de este año, ¿de acuerdo? De mi familia, que somos mis 3 hijos, mi mujer y yo, ellos 4 han hecho ayahuasca y yo no. Ok. ¿Ya? Y entonces me decía, pero papá, ¿por qué no haces ayahuasca? ¿Por qué no haces ayahuasca? Digo, a mí no me gusta vomitar, no me gusta sentir náuseas, no me gusta sentirme mareado. Y como todo el mundo me dice que se siente así, chao, fuera. Claro. ¿Okay? Entonces ya insistieron tanto que saqué la respuesta perfecta. Cuando me llame la planta. Gran respuesta. Gran respuesta, porque es lo que te dicen, no, ya te llamará la planta, cuando me llame la planta. Bueno, Claro. el año pasado me llamó la planta. ¿Te llamó la planta? Me llamó la planta. En este curso de espiritualidad me llama este gringo, ¿no? Ilan se llama, y me dice, Fernando, estamos yéndonos a Colombia a hacer un retiro de ayahuasca de 5 días. Ok, voy, dije. Y el gringo no se creía porque la respuesta era demasiado rápida. Por lo general, cuéntame cómo es eso, ¿no? Le pide, Claro. indaga, fue lógico, vas a tomar una decisión que además implica dinero. Y yo simplemente dije, voy. Pero, sí, voy, cuéntame. Y me fui. 5 días, 9 ceremonias de ayahuasca. 9 ceremonias. Dios. 5 días seguidos. 9 de la mañana, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la mañana, así. Fue impresionante. Y ahí sí me han pasado, porque como era de día, no había como ese componente tremendamente alucinógeno, ¿de acuerdo? Claro. Yo estaba con los ojos abiertos, había luz, tremendo jardín como de 15 hectáreas, gallinas, ronzocos en Colombia, ¿no? Y entonces ahí he tenido experiencias impresionantes, experiencias cercanas a la muerte, porque te dicen, ¿no? Ya, toma, aquí tienes el brebaje, ¿no? ¿Cuál es tu intención? Y no, ya pues el jueves no tenía ninguna intención, que había pasado ya un montón de ceremonias, ¿no? Claro. Le digo, no sé. Y la chamana me dice, pregúntale a la planta. Y le pregunté a la planta. Entonces me eché y había tomado el brebaje. Dice, ¿qué quieres que trabaje? Y me contestó. Me dijo, trabaja la muerte. Y me morí. ¿Te contestó? Y me morí. Estuve 3 horas que no sé dónde estuve. No sé, pero en un estado de paz absoluto. ¿Tú sabes lo que le pasa a los muertos cuando se mueren? ¿Qué les pasa? Se les aflojan los esfínteres. ¿También te pasó lo mismo? Y me pasó lo mismo. Por eso te digo que me morí. O sea, era realmente la sensación. La sensación. O sea, desaparecí. Cuando abrí los ojos, ¿no? Que habrían pasado 3 horas porque ya me tocaba ir por la segunda dosis del día y ya no quería, ¿no? Me desperté. Uy, me sentí todo mojado, pues, ¿no? Así, obvio, caballero. Claro. Sí, fue complejo, pero son experiencias así de esas, producto de elegir hacer algo. Día lunes, linaje masculino, a sanar linaje masculino. Día martes, linaje femenino. Dios. Y así. Cada día yo lo había elegido, eso sí, pero finalmente terminaba por un lado, por el otro. O sea, ha sido impresionante la experiencia, muy, muy reveladora. Y todo eso te ayuda también dentro de tu trabajo. Me imagino que eso incluso te da a ti una mayor sensibilidad para poder incluso constelar mejor, ¿o no? Exactamente, por supuesto. O sea, son activaciones de las conexiones energéticas, emocionales, y como le pregunté la diferencia, ¿no?, que hay entre la vida espiritual y la ayahuasca, y lo que me contestó la chamana, porque no sabía qué preguntarle. Dice, ahora me toca rendir examen a mí, pregunten lo que quieran, ¿no? Entonces yo empiezo a preguntar, ¿no? Y me dice, lo que hace la ayahuasca es abrirte la glándula pineal. Y claro, cuando se abre la glándula pineal, empiezan a salir todos los traumas. Claro. Pero también llega la sabiduría. Entonces, todas mis mañanas, en la primera dosis de la mañana, me metía al hoyo en los traumas. Y en las tardes salían mis creencias potenciadoras. Era como, ya lo entendí. Ya sé para qué me sucedió esto. ¡Wow! Entonces era como un contraste así súper, súper interesante. Esa sensibilidad
se va quedando y se va quedando y se va quedando. Yo tenía un acompañamiento de 1 año 8 meses de respiración holotrópica con psicología transpersonal, y mi esposa, cuando llegaba yo, llegaba toda una seda, todo suavecita, en estado de paz. Me dice, no puedes hacerlo 2 veces por semana. Me quería mandar de regreso, ¿no? Claro. Porque supuestamente me coge esa sensibilidad para conectarte con el hemisferio derecho, porque el izquierdo lo estamos usando todo el santo día, con el hemisferio derecho, que es donde está la intuición, ¿no? Que es donde está la conexión emocional, donde hay mucha de escucha activa, porque la mente, ¿no? Es tremendamente importante, es una herramienta para sobrevivir. Claro. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando quieres salirte de tu zona de confort, la mente te dice ¡no! Y te pone miedo, tristeza, rabia, asco, vergüenza, sorpresa, para que no te muevas de la zona de confort. Mente racional, ¿no? Dice, controla tu mente, controla tu ego. Y en el ayahuasca se aflojó el ego, se aflojó la mente. Claro. Se aflora lo que tiene que aflorar. Y entonces, cuando practicas el soltar a tu mente dentro de un espacio controlado y todo lo demás, y logras tener esa sensibilidad para observar a las personas y decir, ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. Y entonces por eso yo digo una frase que dice, el tema no es el tema. Cuando la persona me dice, quiero trabajar esto, yo ya sé que no es eso lo que quiere trabajar, que hay algo detrás de eso. ¿Qué quiere trabajar? ¿Qué es lo que quiere trabajar? Y entonces cuando tú practicas una serie de estas cosas y seguir haciendo constelaciones y seguir haciendo constelaciones, me sigue nutriendo porque son casos distintos, para ver cosas distintas. Y entonces me prepara mucho más para tener esa agudeza de poder decir cuál es el tema que está de fondo y poder trabajar. ¿Y es inmediato? O sea, por ejemplo, pasa ahora de que te sientas con alguien o con el grupo que va a constelar y ya más o menos conectas rápidamente con lo que está sucediendo, ¿o todavía toma tiempo? Indago, o sea, siempre cuando digamos que hay una constelación grupal, ¿no? Me siento con la persona y hay como una especie de protocolo de inicio, ¿no? ¿Cuál es lo primero que le preguntas? Es, háblame de ti, ¿no? Número de hermanos, qué número de hermanos en la familia, casado, soltero, y cuál es el patrón, infidelidad, gordura o lo que sea. De ahí vas a los padres, cómo era la relación con los padres, qué pasó allí. De ahí vas a los abuelos y preguntas cosas como algún asesinato, algún aborto, algún suicidio, alguna estafa. Cosas fuertes. No, sí, cosas súper fuertes. Por eso es un acompañamiento terapéutico, claro, ¿no? Y entonces me dice todo eso y a veces le mando la ficha anticipada para que cuando viene la constelación yo ya he leído lo que está allí, ¿no? Guerras, personas que han sido desplazadas o han tenido que emigrar, ¿no? De un país a otro por alguna razón específica. Cuando a los chicos, ¿no? Se van los padres, ¿no? O se arranca del seno de la familia, digamos, muy pequeñito al hijo y se lo mandan de la abuela, ¿no? O los papás se van de viaje a Estados Unidos porque no tienen recursos y lo dejan con alguien, al hijo. Eso se llaman movimientos interrumpidos y generan tremendo impacto en el niño, ¿okay? Y entonces crece, han pasado 30 años, 45 años, y el niño, que ya es un adulto de 45, no sabe por qué tiene una sensación específica hacia papá, hacia mamá, hacia la vida, o por qué las cosas no le funcionan. Lo trae, pero como ya sé que ha tenido un movimiento interrumpido, porque me lo he explicado en la ficha que le mando, o en la primera parte de 10, 15 minutos de indagación, yo digo, ya sé por dónde va. Porque al final, digamos, los patrones humanos son muy parecidos, con sus particularidades, ¿no? Pero abandono, infidelidad, o sea, son básicamente las mismas cosas. Por ejemplo, mañana a las 7:30 de la mañana, ¿qué hacemos? Los en vivos con Fer, ¿no? Los viernes con Fer, perdón. Y mañana voy a trabajar sobrepeso. Interesante. Claro, ¿no? Y entonces, sobrepeso que tiene que ver con defenderme de los ataques, y entonces me hago grande, me hago gordo, ¿no? Para asustar y que no se metan conmigo como se metieron en mi infancia o en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, cosas así se pueden trabajar. Y claro, si veo a la persona que es gordita, claro, ya hay un patrón, ¿no? Claro, ya sabes para qué va. Ya sé, pero si veo que los padres son divorciados o que hubo un movimiento interrumpido, hay lo que se llaman los orígenes, los síntomas, ¿no? Origen, ¿cuál es la causa que generó? El síntoma, ¿cuál es el dolor que siente la persona hoy? Ya sea porque tiene un patrón que lo acompaña, o porque tiene una sensaciones de vacío, por ejemplo, cosas así que tienen que ver mucho con los movimientos interrumpidos, ¿no? Entonces yo ya digo, ya sé por dónde va. Claro, ya le has agarrado maña. Exactamente. Y es mucho más que algo también espiritual, ¿no? O sea, tiene incluso, me acabas de mencionar, fichas para llenar formularios. Sí, claro, o sea, hay un montón de cosas que se hacen. Hay un montón de herramientas. Es muy completo.
Es súper completo y no tan, digamos, no tan técnico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Brigitte Champetier, que es una tremenda consteladora a nivel mundial, es de Francia y suele venir con cierta frecuencia a Perú. Ella, dentro de su propia experiencia, ha empezado a elaborar su propio modelo. Y una de las cosas que habla su modelo es, mientras menos intervenga el constelador, mejor. Dejar que el campo morfogénico, los representantes y el constelado se encarguen de manifestar lo que está detrás del dolor de la persona. Menos intervención, mejor, dice ella. Pero obviamente el constelador tiene que hacer su pequeño trabajo al inicio y de ahí saber qué porque la persona no elige sus representantes. Ah, no. O sea, a ver, yo digo, tú quieres trabajar, dependiendo del tema que tú quieras trabajar, yo te voy a decir, elige papá, elige mamá, elige la enfermedad o el dinero o la empresa, ¿no? O a tu hermana o a tu pareja o a tu hijo, ¿no? Entonces yo voy a decirte, elige a estas personas. Y tú eliges de los participantes en la constelación grupal o los muñequitos que tú desees, tú los eliges. Pero yo soy el que dice cuáles van a ser las personas que tú vas a elegir. Papá, mamá, enfermedad. Ah, ok, claro. A eso me refiero. Tú eres la persona que les indica eso. Claro, entonces, ¿por qué digo, elige a estas personas dentro del grupo? Porque yo ya sé cuál es el tema. Ya sé por dónde van los disparos. Y a veces cuando empiezas a trabajar y la persona empieza a conversar uno con otro, no sé qué, no sé cuánto, dices, ya veo que acá hay una abuela. Y le preguntas al constelado, ¿qué pasó con tu abuela? No sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Elige una abuela. Y entonces va y elige una abuela y la mete al sistema otra vez, constelación, ¿de acuerdo? Las energías que unen las distintas personas del sistema familiar, ¿no? Entonces elige a la abuela y la hago conversar con la abuela, hacer cosas con la abuela, etcétera, ¿no? Entonces no quiere decir que ella es estático, ¿no? Sino que puede el constelador, y ahí es donde está, digamos, donde ponen los puntos sobre las IES, puede intervenir para hacer que esto sea superior, ¿no? Qué loco, me parece súper completo todo lo que me cuentas, tío. Y por ejemplo, dentro de las constelaciones grupales, hay la constelación abierta, ¿no? Le digo, mira, vas a elegir de los que están aquí presentes y todo el mundo lo sabe. A tu papá, a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, la enfermedad. Listo, escoge. Y todo el mundo sabe qué rol le han dado. Ya, yo quiero que seas mi mamá, yo quiero que seas mi papá. Obvio, ¿ok? Pueden ser hombres, mujeres, indistintamente si es papá, mamá. Y de ahí hay la constelación ciega. Y en la constelación ciega, solo el constelado y yo. Y entonces pongo 1, papá, 2, mamá, 3, hermano. Y le digo, escoge a número 1. Y la persona que es escogida no sabe qué papel le toca representar. Ok. ¿De acuerdo? Entonces allí ya es alucinante. Claro. ¿Por qué? Porque la persona escogida no sabe qué papel. Y puede ser que sea el papá, pero es una mujer. O puede ser que sea la mamá y sí sea una mujer. Puede ser una persona mayor, pero que no es la abuela. La escogió como su niña interior. Claro. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí es donde la gente empieza a llorar, a experimentar, a decir cosas sin saber cuál es el rol que le ha tocado. Y pasan cosas alucinantes. ¿Y por qué eliges una ciega y una que no es ciega? A mí me gusta más la ciega. Ah, ok. Pues se pueden hacer las dos al mismo tiempo o de repente... O sea, no, haces una... Ok. O la otra. Ok. O ciega o abierta. Pero llega un momento de la ciega que dices, ok, voy a, ¿cómo se dice esto? Decir quiénes son. Ella está representando a la mamá, ella está representando al papá. O sea, una vez que ya el campo ha expresado la energía de lo que va sintiendo la persona que ha sido elegida como representante, yo ya puedo decir y... ¿cómo se dice? Esclarecer, ¿no? O sea, ponerlo sobre la mesa y decir, ya lo he escogido así. Entonces ya la ciega se convierte en abierta, claro. Pero luego de que han pasado cosas alucinantes, como te digo, esta chica que se pone a llorar espantosamente porque estaba representando el dolor de la que se estaba constelando. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué historias, porque imagino que como has hecho 400,000 de estas sesiones, realmente recuerdas que han sido sesiones realmente interesantes como para traerlas a la mesa, ¿no? Sí. Sin mencionar realmente nombres. Por supuesto. Nada de eso. Constelé a una persona extranjera que tenía tremendo conflicto con el papá porque el papá nunca le reconoció nada de sus logros, ¿no? Deportista destacado, traía 9 de 10 medallas y le recriminaba porque no había traído la 10ª. O le decía, y los demás que han sacado, seguro han sacado 15, 20 medallas, así que tus 9 a mí no me sirven. Wow, fuerte. Sacaba notas altas,
¿no? Y le decía, ¿quién ha sacado más alta nota que tú? Y entonces la persona se sentía tan poco suficiente que a los 20 años ya era el líder de un batallón que se fue a la guerra. ¡Wow! Para demostrarle al papá que era capaz, que era merecedor, que era suficiente. ¿Ok? Entonces se va, pierden la guerra, el país pierde la guerra, y en el proceso de perderla dan una orden para que el batallón que estaba detrás de ellos, defendiéndolos mientras ellos atacaban, le dijeron que retrocedan. Él era el capitán de su batallón. Mataron a todo su batallón y a él lo hirieron severamente en la pierna. Como ya habían perdido la guerra, el bando contrario lo acoge y lo operan, le ponen un fierro y todo demás, y como no lo podían devolver al país que había perdido la guerra, lo devolvieron a un país vecino, y cuando el país que había perdido la guerra lo va a buscar, porque le dijeron, oye, aquí hay uno de tu país, venlo a buscar, lo va a buscar, le piden que diga que no se había pedido al batallón que retroceda. Que fue lo que llevó a que los 18 de su batallón murieran. Claro. Y entonces cuando él dijo, no, yo no puedo hacer esto, lo partieron a palos. Dios santo. Y entonces, ¿qué hizo él? Se fue y se enroló con el país que le había curado la pierna. ¿El enemigo? Años después. Y estuvo trabajando un montón de años en cosas típicas de guerra de balas. Pero irónicamente, cuando él regresa a su país luego de que lo operaron y que lo partieron a pedacitos, a palazos, el padre se muere. O sea, imagínate tremenda situación de dolor. Entonces el tipo lloraba, pues, ¿no? Porque tenía todo el dolor. Y entonces, ¿qué haces? Sacas al padre, sacas a la guerra, haces que el grupo de constelados, de representantes se formen dos, tiras a algunos al suelo, pones mujeres de pie, ¿no? Y haces que todos los asistentes vean que en una guerra nadie gana. Porque están las madres viendo a sus muertos de ambos países, los muertos en el suelo, el dolor del que se estaba constelando. O sea, esa escena es brutal para los representantes. Es como una representación, incluso hasta los muertos. Totalmente. Los tiras al suelo, ponemos colchonetas allá, tienes al suelo. Y entonces, claro, el que está tirado al suelo empieza a experimentar, ¿no? Imagínate que una persona se consteló, él tiene un problema de procrastinación. O sea, siempre está disperso, hace una cosa, la otra, y nunca logra. Es tremendamente inteligente y no tiene la prosperidad para el nivel de inteligencia que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, su abuelo se perdió en la guerra, o sea, desapareció en la guerra en Europa. ¿Ok? 3 años desaparecido, la abuela, como se quedó sin pareja, se casa con otro hombre y aparece el abuelo. Dios santo, vuelve. ¿De acuerdo? No estaba muerto. Se armó. Y entonces le piden a él que escoja un abuelo. Y me escoge a mí. Obviamente por las canas que no tengo, ¿no? Por la edad. Me escoge a mí como su abuelo. Ok, perfecto. Yo salgo ahí pues a actuar de abuelo, ¿no? Y entonces me empieza a mirar, ¿no? Se hizo la escenificación de los muertos, porque se había ido a la guerra el abuelo, ¿no? La escenificación de los muertos. Me empieza a mirar luego que me había escogido de abuelo y yo rompo en llanto. Pero descomunal el llanto. Porque yo soy de Tacna y mi abuelo y muchos tíos abuelos, ¿no? Lucharon en la guerra con Chile. Claro. ¿Y por qué me eligió a mí? Guerra. Lo mismo, el mismo fenómeno, y yo empecé a experimentar el dolor de mis abuelas, tías abuelas que se habían quedado sin maridos, de los abuelos muertos, de los que sufrieron y vivieron la experiencia de la guerra. La empecé a sentir. No me había pasado nunca, ni siquiera me acordaba de la situación. Claro. Porque me escogió a mí. Qué interesante. Eso es esotérico, pues, si quieres llamarlo de alguna manera. Es el campo energético que hace que la persona me elija a mí en lugar de haber elegido otro. Y que yo me conectara, porque de repente como que me pongo ahí y digo, no sé por qué me habrán escogido abuelo, y me subo a mi mente y me quedo mental. No, pues yo en esos casos, cuando me eligen como representante, que me pueden elegir perfectamente, no por ser constelador. Claro. ¿No? Alguien más estaba constelando
Y me tocó a mí estar ahí sentado observando, otras veces me toca constelar, y entonces me conecté horrible con la experiencia, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, las personas no son elegidas como representantes por casualidad, sino por causalidad. ¿Y cualquier persona puede hacer esa sesión, puede ir, o hay que estar preparado para No, cualquier persona puede ir como representante o como constelado. Los consteladores sí necesitan una preparación especial, ¿no? Mucha práctica, los principios, que hemos hablado 2 de ellos, ¿no? La jerarquía, el equilibrio de dar y recibir, y el círculo que rodea la cruz se llama pertenencia, que es el último de los órdenes del amor. Lo estudian entonces para poder prepararse. Sí, pero digamos, a ver, si tuvieras que estudiar, con un libro basta. Ok. Porque es práctica y es sanación personal para que tus rollos personales estén ausentes en el momento que estás constelando. Como nunca sabes qué tema te va a tocar constelar, si ya lo has sobrepasado, si ya lo resolviste asumiendo que lo has tenido, entonces puedes estar para el otro. Pero si por a veces tocan un tema que tú no lo has resuelto, empiezas a entrar en trompo y no puedes acompañar de manera adecuada a la persona. Por eso es un proceso de sanación tremendo el que genera las constelaciones, y para poder constelar necesitas haber pasado por un proceso de sanación, y mientras más fuerte sea tu proceso de sanación, que ocurre en el propio curso de formación en constelaciones familiares, ya puedes estar mucho más a la escucha, a conectarte con la intuición, ¿no? Porque yo digo, la intuición es una voz en mi mente, la tengo que escuchar, me dice algo, ¿no? Y tú estás siempre conectado con la intuición, en todo momento. No, o sea, en el día a día. No, es agotador, ¿no? Mi mente racional me hace ejecutar, me hace tomar decisiones, y tiene que estar presente. Tuerzo a la derecha, tuerzo a la izquierda, en una calle. Claro. ¿Okay? Sin embargo, hay momentos en que digo, ok, ¿qué hago? Tuerzo por un lado, tuerzo por otro lado, y digo, mira, ahí había un sitio. ¿Qué es lo que me ha pasado ahora? He venido y encontré un estacionamiento a una cuadra de aquí. Okay, fue perfecto. O sea, ¿qué pasó? Simplemente dije, suelto. Y que la intuición me guía, si voy a la izquierda, a la derecha. Y cosas así pasan cuando te vas a olvidar de algo, cuando tienes que vender una propiedad, ¿no? O sea, cuando regresé del ayahuasca teníamos una oferta en firme por una propiedad que hemos vendido, y se cayó. O sea, realmente, antes de la ayahuasca ya tenía la oferta en firme, y como estaba de ayahuasca tenía que regresar a firmar los papeles, ¿no? Y como estaba diferente, más sano, vibrando distinto después de la ayahuasca, se cayó la propuesta. Y dije, qué pena. Pena, ninguna. Apareció otra más grande. Claro. O sea, la terminé vendiendo por más dinero. ¿Por qué? Porque cuando uno está sano, libre de rollos, liberado, el universo dice, ay, qué bien, ahora vibra en felicidad, no en odio, no en rabia, no en tristeza. Vive en felicidad o vibra en agradecimiento. Hay que darle más cosas para que siga siendo feliz. Hay que darle más cosas para que siga agradeciendo. Entonces, en los procesos de sanación, más allá del método que utilices, más allá de si quieras o no ser constelador, soltar tus rollos personales es tremendamente importante para vibrar en coherencia. Y vibrar en coherencia, en felicidad, no quiere decir que no tengas problemas. No, para nada. Claro. Para nada. Te pueden chocar el carro, te pueden insultar. Te va a pasar de todo. Una vez escuché hace mucho tiempo, cuando hubo una conferencia de hace muchísimos años de coaching en el Perú, en la que yo también participé como marketing, hacía mis pininos ahí. Me acuerdo que vino un coach que agarró y dijo, mi madre ha fallecido hace poco. Y eso me hundió una profunda pena, pero no me quitó la tristeza. Yo seguía siendo un hombre feliz. Y eso me marcó un montón, porque claro, era como que su madre murió, pero él seguía siendo una persona feliz. Estaba con mucha pena, pero no le quitó la felicidad. Y era algo siempre como que chocante decir, aguanta, estás diciendo que eres feliz a pesar de que tu mamá se ha muerto. Y, o sea, estaba vibrando en felicidad a pesar de que tenía un problema, ¿no? Tal cual. Sí, y yo hago ese mismo ejemplo, lo hablo, yo estoy dispuesto a pelearme con alguien, tener un conflicto y una discusión en estado de paz. Claro que suena bastante contradictorio. Suena contradictorio, pero estoy en coherencia. Digo, este es el lugar donde tengo que estar, necesito tener esta confrontación o este conflicto y decirle a la otra persona con énfasis y contundencia que no estoy de acuerdo, que no voy a transar, que no voy a cerrar. Termina la conversación y sigo en estado de paz. Porque nunca me fui del estado de paz.
Pero sé que en ese momento mi mente racional, con mis emociones, dice, a esta tienes que poner los puntos sobre las sillas. A esta situación la confrontas. Y la confronto. Y me puedo irritar. El problema es personas que se irritan y se quedan con la irritación meses, semanas, años y se va acumulando. Claro. ¿No? El vaso se va llenando de rabia, ¿no? Y la clave está en que cuando suceden estas situaciones, las confrontas, y obviamente ya no exageras tampoco, no es como, gritas y golpeas. No. O sea, vas a ser enfático, poner tu idea, tu opinión ahí adelante, ser muy contundente, pero estás en estado de paz. Y eso es extraordinario, llegar allí, pero ya no hay ego, pues, porque el ego es sobrevivencia. Claro. Y entonces el ego es el que te hace sobrereaccionar y todas estas cosas. Qué interesante. Tío, te agradezco mucho tu visita. La verdad es que ha sido una conversa súper interesante. De hecho, acá van hasta tus redes sociales para que la gente vaya. Hay un montón de preguntas que la gente va a querer hacerte, tanto en este video también como en tus redes. Así que abajo están tus redes para que vayan y te sigan, y te escriban, y te pregunten, y lloren contigo. Porque la verdad es que es fascinante. Yo pensaba que era más o menos como lo describiste, pero es un mundo mucho más grande de lo que imaginé. Así es. Súper interesante. Te agradezco mucho por tu visita. Las gracias a ti.